Bien, hoy es 14 de mayo del 2021 y antes de iniciar la unidad que vamos a desarrollar hoy día en matemática, pues en la última clase les había manifestado de que les iba a presentar la actividad entregable número 2, ¿verdad? Entonces vamos a ello. Aquí está. ¿Dónde está? Acá está. Eh, esta actividad en las primera página tiene lo mismo que la actividad número uno. Nos plantea unos pasos a seguir, nos recomienda unos pasos a seguir para desarrollar esta actividad, ¿no? También tiene pues algunos aspectos que detalla acá, como son eh, usted utilizar herramientas y todo lo demás, ¿no? Ya les dije que igual que en la actividad anterior, yo lo mínimo pues que se está aceptando es de que si el alumno no dispone pues de acceso a herramientas, ¿no? De tecnología o de acceso o de conectividad, pues que no se complique, ¿no? No tengo impresora, entonces copio todos los casos propuestos y los desarrollo todo manualmente, ¿no? Como debe de ser. En lugar de hacer el video de sustentación de las respuestas, simplemente desarrollar cada uno de los casos, tomar una captura o una foto y esa foto pues subirlo como adjunto y formará a ser parte de tu trabajo, ¿no? De tu envío. Lo que sí se les exhorta es a enviar algo por lo menos, ¿no? No dejar en vacío esta actividad. Bien, vamos entonces a la situación contextualizada. Dice acá, la empresa MQ Solutions SAC es una empresa de servicios generales especializada en las implementaciones industriales y de construcción, con 20 años en el mercado nacional, además de contar con un personal técnico especializado en cada actividad que realiza, con el objetivo de brindar un servicio de calidad a sus clientes. Muy bien, nos pone en contexto qué empresa es. Estimado aprendiz, usted en este momento va a ser parte del personal de la empresa MQ Solutions SAC, en la cual se le presenta situaciones que debe resolver, sustentar sus resultados y obtener las conclusiones de las mismas. Bien, situación 1. La empresa MQ Solutions SAC es contratada para realizar las instalaciones eléctricas y contra incendio de 15 torres habitacionales en la zona de Huachipa, Atevitarte, Lima, para lo cual se hace la planeación de la ejecución del trabajo con todas las medidas de bioseguridad y se estima que con 20 trabajadores se puede terminar la obra en 25 días, trabajando 8 horas diarias, ¿no? Pero después de 20 días de iniciado el trabajo, 4 trabajadores dieron positivo en la prueba rápida para el COVID-19, motivo por el cual se retiran del trabajo para su descanso médico. Punto. Si la obra se debe de entregar en el tiempo previsto, entonces, y acá vienen las preguntas, A. ¿Cuántas horas diarias deben de trabajar los trabajadores que quedan? Bueno, un poco redundante, ¿no? B. ¿Cuántas horas de trabajo diario se incrementó en los últimos 5 días? C. ¿En qué porcentaje se ha incrementado las horas diarias de trabajo en los últimos 5 días? Y D. ¿Qué porcentaje de la obra se avanzó antes que se retiren los 4 trabajadores? Bien, este es un caso, ya este es a modo de apoyo para ustedes. Este es un caso pues, de regla 3 compuesta, ¿no? Hay varias magnitudes y hay un supuesto inicial, ¿no? Inicialmente queremos terminar la obra en esos 20 días, ¿no? Pero ocurre algo, pues. Después de 4 días, ¿no? Se retiran 4 trabajadores, ¿no? Perdón, después de... ¿Cuántos días dicen? Vamos a ver, me olvidé.
O sea, 4 trabajadores no están. Después de 20 días de iniciar el trabajo, claro, después de 20 días de iniciar el trabajo se retiran 4, ¿no? La obra estaba pactada para 25 días, ¿no? Entonces después de 20 días se retiran esos 4 trabajadores. Entonces es un caso de red de 3 compuesto, ¿no? En el que se tiene que cumplir sí o sí el tiempo estipulado, ¿no? Que hemos contratado por 25 días. Ya saben que si yo quiero cumplir con el tiempo estipulado y se reduce mi personal, tengo que aumentar mis horas diarias de trabajo, ¿verdad? Porque si no me voy a pasar de tiempo. O, en todo caso, contratar más personal. En este caso, el contrato de más personal no está estipulado. Simplemente se ha decidido aumentar o incrementar las horas de trabajo. O sea, faltan 5 días ya para entregar la obra y 4 de nuestros compañeros se retiran. Hay que aumentar las horas de trabajo, claro. Ahora, vamos al siguiente. En ese mismo caso nos ponen otros supuestos. Perdón. ¿Cuáles son, ¿Cuáles son esos otros supuestos? Dice ahí. Suponiendo que no se hubieran incrementado las horas diarias de trabajo, después que se retiraron los 4 trabajadores, responde a las siguientes preguntas. Ya, después de 20 días se van los 4 trabajadores que dieron positivos con COVID, ¿ya? Y no se incrementan las horas de trabajo, se mantienen igual, ¿no? Entonces, bajo ese supuesto ahora nos hacen las siguientes preguntas. A. ¿Qué hubiera ocurrido si no se incrementan las horas de trabajo? Creo que lógicamente ustedes saben la respuesta, ¿no? B. ¿Cuánto tiempo hubiera empleado en terminar la obra? Ya no hubieran sido los 25, ¿no? Hubieran sido más. Eso nos piden calcular. C. ¿Cuál sería ese tiempo de atraso? Y D. ¿Cuál es la razón o cuál sería la razón entre el tiempo previsto y el tiempo empleado? Bien, estas preguntas obedecen, si bien es cierto, al mismo enunciado, pero bajo distintos supuestos. En el primero es el supuesto de que tengo que respetar los días contratados. Entonces, si pierdo yo 4 trabajadores, tengo que incrementar las horas diarias de trabajo, ¿no? Entonces pagaré horas extras, no sé, pero tengo que cumplir sí o sí con el contrato. Y en el siguiente supuesto es de que no voy a incrementar las horas de trabajo, ¿no? Entonces, obviamente eso tendrá la consecuencia de que no voy a terminar la chamba en 25 días, ¿no? Terminaré un poco más. Situación 2. La empresa MQ SAC, la misma empresa, ha cumplido en entregar la obra en el tiempo previsto y decide otorgar un bono a sus 20 trabajadores que participaron de la obra. El bono asciende en total a 9.600 soles, la cual debe repartirse en forma proporcional a los números de días que trabajaron. En ese sentido, responda las siguientes preguntas. Pregunta A. ¿Cuánto debe ascender el bono a cada trabajador que tuvo que dejar de trabajar por ser COVID positivo? Recuerden que estos 4 se retiraron después de 20 días de chamba, ¿no? B. ¿Cuánto debe ascender el bono a cada trabajador que nunca dejó de trabajar? Si nuestro equipo tenía 20 trabajadores, 4 dejaron de trabajar, 16 quedan, ¿no? Nos preguntan ahí cuánto le corresponde a esos 16. Noten que este caso es un caso de reparto proporcional y el enunciado en sí pinta o se parece como al primer ejemplo que expusimos aquí, ¿no? Cuando se trató de exponer el reparto proporcional, ¿no? Yo había simulado unos 3 amigos que fueron contratados para hacer una chamba, tantos trabajaron tantos días, etcétera. Se acomoda este caso. Siguiente, aún no termina. La D. ¿Qué porcentaje es la diferencia de bonos entre el trabajador que dejó por salud y el trabajador que nunca dejó de trabajar? Bien, esto van a calcular pues con la fórmula de porcentaje, ¿no? Que hemos visto. D.
Al comparar las dos magnitudes, número de días trabajados y cantidad de soles que recibe por el bono, dichas magnitudes son DP o son IP. Ustedes tienen que decir si son DP o IP y tienen que sustentar. Bueno, esto hemos repetido hasta el cansancio cuando llegamos al tema de reparto de magnitudes proporcionales, ¿no? Cuando eran magnitudes DP y cuando se considera que son magnitudes inversamente proporcionales. Y grafique las dos magnitudes. Ya saben ustedes, si ustedes determinan que son DP, ya saben que el gráfico de dos magnitudes DP es una línea recta. Y si determinan que es IP, ya saben que el gráfico tiene que coincidir con una curva. Si no hay similitudes en lo que ustedes dicen en su gráfico, les recomendaría que vuelvan a analizar su respuesta. Muy bien, tiempo de entrega. Yo creo que estaría prudente entregarlo en todo lo que resta del mes de mayo, ¿no? Al finalizar el mes de mayo podemos ir terminando y subiendo. Yo les voy a pedir que se planifiquen en su tiempo, ¿ya? O sea, pónganse una fecha límite, digan hasta el 29 de mayo tengo que estar subiendo sí o sí esta actividad, hasta donde hayan llegado, correcto. No dejen para después, así como muchos han dejado para después la actividad 1 que hasta el momento no lo suben. Y no es que no van a poder subirlo después, sí lo pueden hacer, pero noten que ya se están acumulando las actividades, no solamente de mi curso, también con otros cursos, con otros instructores. Entonces, si vamos a dejar para el último mes, que es junio, porque prácticamente julio ya no se cuenta, tengan en cuenta eso. Si dejamos para el último mes, que es junio, se van a sentir pues muy abrumados, estresados y con poco tiempo. Entonces yo les sugiero, por favor, que se planifiquen su tiempo. Pónganse ustedes mismos una fecha límite de entrega, pero que no pase este mes. ¿Por qué? Porque seguramente en junio, hasta la primera o segunda semana de junio, yo les estaré presentando la última actividad entregable del curso de matemática. Ya son 3, ¿no? Ya son 3. Por favor, tómense su tiempo, pero cumplan ustedes mismos la fecha que se pone, ¿no? Si dicen por ahí, yo el 31 de mayo ya tengo que estar enviando sí o sí mi actividad número 2, hasta donde haya llegado, hasta donde haya podido hacer, ya muy bien. Más adelante, de repente, en julio, cuando ya pues tengamos un consolidado de notas, y se observa pues que no llega de repente la nota adecuada, revisando tu situación, ya caso por caso, revisando tu situación, podemos ver pues que de repente te ha faltado la actividad tal, entonces te puedo decir, ya muy bien, mira, mejora la actividad para mejorar tu nota, pero ese es caso pues individual. Pero lo que sí te pido que no lo dejes vacío, tienes que enviar algo ahí, porque si dejas vacío, el Blackboard lo promea como simplemente 0. Yo no, cuando dejan vacío yo no puedo registrar simplemente 0. Yo no ingreso a meter 0 de notas, sino el Blackboard mismo ve que no ha enviado o no hay ningún archivo adjunto o no se ha enviado nada en la actividad, simplemente lo tacha así 0. ¿Ok? Entonces, por favor, cumplan con sus fechas. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Les escucho. Buenos días, profesor. ¿Se me puede repetir sobre las tareas que recién estoy entrando? Ya, yo les recomiendo que vea el video. Ya, no vamos a invertir nuevamente 15 minutos en repetir lo mismo. Por favor, después de que sube el video, ve el video. ¿Ya? Bien, hecho la aclaración, vamos a nuestro tema. Unidad número 10. El tema en sí es ángulos, pero ahí le agrega algo más, que son ángulos formados por dos rectas paralelas y una recta secante. Pues bien, el tema de ángulos en sí no es nuevo para ustedes, ¿cierto? Ya hemos adelantado un poco este tema cuando vimos la unidad
de trigonometría básica. En trigonometría básica estudiamos, vamos a hacer el resumen respectivo, carambas, estudiamos, ¿no?, lo que son sistemas de ángulos, ¿verdad? Primero vamos a apuntar acá el tema, ángulo. El ángulo, o para nombrar un ángulo, se representa este símbolo, y en plural es así, S, ángulos, ¿ya? Podemos nombrar los ángulos según la letra donde esté el vértice que esté formando el ángulo. Profe, hablas medio confuso. A ver, vamos a apoyarte. Para eso tengo que activar la entrada automática. Ahora sí. Miren, por ejemplo, voy a dibujar acá un triángulo, ¿ya? Ahí está. Hemos dicho de que normalmente en geometría los vértices se nombran por letras mayúsculas. Los vértices son las esquinas. En este caso estoy dibujando un triángulo, pudo haber sido otro tipo de figura. Pero en este vértice justamente ustedes pueden notar que hay un ángulo, ¿verdad? Entonces, una manera de nombrar o denotar o escribir el ángulo es decir, ¿no? Acá ángulo en el vértice A, o ángulo en el vértice B, o ángulo en el vértice C. Ese símbolo significa ángulo, indicamos el vértice. O si queremos pluralizar, decimos los ángulos A, punto y coma, B y C. Estoy nombrando los tres ángulos ahí. Miren, noten cómo el subíndice S representa pues el plural, ¿verdad? Ángulos. También lo que se estila es utilizar las letras del alfabeto griego para nombrar los ángulos. Si no queremos tocar vértices, entonces vamos a tener las letras alfa, beta, ¿no?, tita, phi, y así hasta llegar a omega, ¿no? Generalmente los tres primeros es lo que se utiliza, generalmente, ¿no? Incluso hay casos donde se utilizan el primero y el último, ¿no? Alfa y omega. Pero son letras del alfabeto griego. Así como en lo que son ecuaciones, se estilaba representar números o valores que no conocemos con variables como son letras, X, Y, Z, ¿no?, o cualquier letra de nuestro abecedario. En el tema de ángulos, generalmente se estila representarlos por letras del alfabeto griego. Pues acá tranquilamente en el triángulo que ustedes ven ahí, podemos notar el ángulo alfa, beta, tita, ¿no? Bien. Ahora, para representar ángulos en el tema de trigonometría básica, nosotros estudiamos tres sistemas: el sexagesimal, el centesimal y el radial, ¿no? Entonces, nosotros para este tema vamos a utilizar netamente el sistema sexagesimal, que se representaba por S, ¿no? Se representaba por S. En el sistema sexagesimal, una vuelta entera, ¿no? Una vuelta entera, un ángulo de una vuelta entera, o también llamado ángulo de revolución, o sea, ¿no?, una vuelta, tiene 360 grados sexagesimales, ¿cierto? 360 grados, ¿no? Y además tenía los ángulos, o este sistema tiene sus subdivisiones, como por ejemplo el grado. Un grado es igual a 60 minutos. Un minuto sexagesimal es igual a 60 segundos. Es fácil recordar este sistema porque se asemeja o se parece a lo que son el tiempo en nuestros relojes, ¿verdad? Sí, porque decimos una hora tiene 60 minutos, ¿no? Y un minuto a su vez tiene 60 segundos.
Así es como nosotros medimos el tiempo utilizando normalmente instrumentos como un reloj, ¿no? Y hay distintos tipos de relojes, ¿no? Ya se ha generalizado el uso de los relojes digitales, ¿cierto? Entonces, cuando uno tiene una medida de un ángulo, por ejemplo, acá voy a poner el ángulo A es igual a 20 grados, 30 minutos, 18 segundos. Miren, ven, ¿no? Entonces un grado sexagesimal no necesariamente va a ser pues tan exacto, preciso como para nombrar solamente con las unidades de grados. Puede ser expresado así, en sus subdivisiones de minutos y segundos, ¿no? El ángulo B es igual, por ejemplo, a 5 grados, 40 minutos y 8 segundos, ¿no? O es otra manera, ¿no? Es otro ángulo, digo, y se puede representar así. Ahora, entre estos ángulos se pueden dar operaciones. Las operaciones que se dan entre ángulos son operaciones. La adición y la sustracción. O sea, vale decir, yo puedo poner, voy a sumar el ángulo A con el ángulo B. O puedo restar el ángulo A menos el ángulo B. Se presta para hacer este tipo de operaciones, ¿correcto? Pero nunca vamos a ver multiplicación entre ángulos o división. Lo que sí se da es la multiplicación de un número por la medida de un ángulo. O sea, podemos multiplicar, por ejemplo, 3 que multiplica a la medida del ángulo A, o de repente la medida del ángulo B lo voy a dividir entre 2. Eso se da. Entonces puedo multiplicar y dividir un número por la medida de un ángulo. Más no se presenta esta situación, miren, el ángulo A multiplicado por el ángulo B. No, esto no se da. ¿Ok? Entonces, las operaciones que ustedes pueden ver en algunas en los manuales es la medida del ángulo A, sumar, restar, o un número que se multiplica o puede dividir a medida de otro ángulo, ¿no? Pero nunca por nunca vas a ver pues una multiplicación entre dos ángulos, a una división entre ellos, ¿ya? Tengan en cuenta eso, tengan en cuenta eso. Muy bien. Voy a pasarles en el chat de nuestro grupo, no, perdón, de nuestro Teams, antes que me olvide. Primero voy a alcanzarles la actividad entregable, ¿no? Ese que les he explicado. Y les voy a pasar en dos archivos, ¿ya? El archivo original que ustedes van a encontrar en Blackboard está en Microsoft Word. Es un archivo Word, Docs, ¿ya? Yo sé que algunos de ustedes todavía siguen trabajando encaprichadamente en sus celulares, ¿sí? Y algunos celulares no tienen la suficiente potencia como para abrir en aplicativos un archivo de ofimática, ya sea Word, Excel, PowerPoint. Así que les estoy enviando dos archivos. Uno es el original en Word y el otro está en formato PDF. En formato PDF sí lo pueden abrir. ¿Ya? Entonces, explicado eso, que no se entienda después de que son dos tareas, como la primera vez, ¿no? Profe, son dos tareas. No, no son dos tareas, es solamente una, ¿no? Pero que he puesto con diferentes formatos. Ahí les estoy enviando. Me confirman por favor su recepción. Está un poquito lento, así que les pido paciencia. Me confirman cuando ya lo hayan recibido. Avísenme. Ya llegó, profesor. Muy bien. Excelente.
Ahora les voy a enviar los archivos referentes a esta unidad, en la número 10. 4 archivos PDFs y uno en Word, que son material de reforzamiento. Estos archivos no los estoy inventando, ya saben que lo pueden descargar de este Blackboard, ¿ya? Para que lo tengan ya. Y si alguien amablemente puede reenviar estos archivos hacia el grupo de WhatsApp que estamos teniendo, les agradeceré bastante, ¿ya? Les estoy enviando ahorita el archivo. Me confirman su recepción. Ya llegó todo. Muy bien. Seguimos entonces. Vamos a ver algún tipo de operaciones en triángulos, ¿ya? Permítame copiar y pegar. Un momentito. Seguimos con la misma metodología, ¿ya? De todos los casos, más de 60 casos, ¿no?, que tenemos entre el libro de trabajo, entre los ejercicios de autoestudio, entre el material de reforzamiento, yo les estoy, voy a hacer un resumen, ¿no? O sea, voy a filtrar casos que sabemos similares van a venir en la evaluación, ¿ya? En la evaluación. Entonces, pues ya usted va a tener más experiencia al desarrollar estos casos, ¿no? Y bueno, no va a poner el pretexto de que no, eso nunca me han enseñado, ¿no? Pueden poner ahí. Bien, acá tenemos el primer caso. Ahí está. Pregunta, ¿cuántos ángulos observan ustedes aquí? Tres, profe. ¿Tres? ¿Seguro? ¿Cuántos? A ver, vamos a seleccionar. Acá tenemos un ángulo. Acá tenemos otro ángulo. Acá hay uno. Acá hay otro y acá hay otro más. Entonces son 5, ¿verdad? Como es la compañera. Son 5. Entonces, ¿cómo podemos sumar o en algún caso también restar estos valores? De la siguiente manera, como si se trataran números, ¿ya? Pero hay que respetar la ubicación. Así como en los números respetamos unidad, decena, centena, igual acá se ordena grados, minutos y segundos. Entonces vamos al primer ángulo, que es, carambas, 34 grados, 27 minutos, más el siguiente es 49 grados, 16 minutos y 19 segundos. El siguiente es 15 grados, no hay más. El que sigue es 9 minutos 21 segundos. Y otro más, 24 segundos. 24 segundos. Y se hace la línea como si se estaría sumando. Pues el pulso no ayuda. Y donde falta la unidad, ya sea de grados, minutos o segundos, completamos con 0. 0 minutos, 0 grados. Ya saben que el 0 no va a alterar, pero ya para darnos un orden, ¿verdad? Para darnos un orden. Bien.
Y el resto pues es sumar, no es para nada complicado. Columna por columna, grados con grados, minutos con minutos y segundos con segundos. A ver, sumemos, por favor, sumemos la columna segundos. Dígame el resultado. $64. 64, muy bien. 64. En minutos, Sí, 52, profe. ¿cuánto? 52. 52 minutos. Y en grados, 98 grados, profe. 98 grados. Muy bien. Pero ahí no termina la cosa. Y acá quiero que ustedes razonen conmigo. Los que tienen relojes digitales o los relojes de su celular, hay algo que nunca van a ver en sus relojes, ya sea digitales, en su celular o en su que llevan ustedes ahí en su mano, ¿no? En sus muñecas. A pesar de que un minuto tiene 60 segundos y a pesar que una hora tiene 60 minutos, nunca hemos visto el minuto 60 o el segundo 60, ¿cierto? Bueno, los relojes pues estandarizados, no esos de broma. ¿O alguien ha visto el minuto 60 como número o el segundo 60? ¿Lo han visto? Avisen, ¿no? De repente para... Entonces, No, profe, no es que llega a 59. claro. Acá también en los ángulos, en los valores de segundos y minutos, ninguno de esos valores tiene que ser igual o mayor a 60. En nuestro resultado hay un valor que sobrepasa esa condición, ¿no? Lo podemos encontrar ahí en segundos, ¿cierto? 64 segundos. ¿Qué se debe de hacer? Lo que hay que hacer es restarle. ¿Cómo que restarle? Pues una suma, profe. Sí, se resta, mire. Voy a quitarle 60 segundos. Y estos 60 segundos van a pasar a convertirse a minutos. Porque 60 segundos es un minuto. Y ese minuto no se pierde, sino pasa a engrosar la columna de minutos. ¿Y cómo quedaría entonces aquí el resultado? 64 menos 60, 4 segundos. 52 más 1, 53 minutos. Y 98 grados, perdón. Y listo. Ya hemos terminado, ¿no? ¿Por qué se hace esto? Repito, no se permiten valores en la columna de segundos o en la columna de minutos que sean iguales o mayores a 60. Por la misma razón que en sus relojes ustedes nunca han observado el minuto 60 o el segundo 60, mucho menos el segundo 65, 66 en sus relojes, ¿no? Entonces pues se procede de esa manera, ¿ya? Se procede de esa manera. Profe, ¿por qué le restamos 60? Porque es el equivalente, pues, es el equivalente. Es igual, mira, si yo te diría, mira, para llegar a cierto local, a cierta casa, a cierto pueblo, ¿cuánto tiempo nos va a tomar? Yo te respondo, bueno, nos va a tomar 90 minutos, digo, ¿no? 90 minutos. Si tú en tu mente comienzas a calcularlo y a convertirle en horas, ¿no?
¿Cuántas horas equivale 90 minutos? Hora y media, bro. Hora y media. ¿Cómo hiciste esa conversión, Shelton? Cuéntanos. Lo puse 60 minutos, lo convertí en una hora y los otros 60, los otros 30 quise hacer la mitad de una hora. Muy de bien. 60. De esa manera. Ve cómo está restándole realmente 60, ¿verdad? Entonces 90 minutos, 90 menos 60, así, miren, voy a pintar acá ya. 90 minutos, ¿no? Minutos, pétese ahora. Le resta 60, que es 30. Pero no es que 30 minutos te ha tomado, sino estos 60 minutos se convierten en una hora. Entonces se puede decir, compañero, 1 hora y media, profe. ¿Por qué 1 hora y media? Porque 30 minutos es media hora, pues, ¿no? Como se estila poner. Igual, acá se está haciendo lo mismo para sumar y restar. ¿Ok? Se está haciendo lo mismo. ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? Voy a hacer un recorte de este caso para compartirles en el chat del Teams, ya que yo sé que hay algunos compañeros que a veces falla su pantalla, me escuchan pero no ven lo que estoy proyectando, etcétera, etcétera. Ahí está, acabo de enviar entonces la captura, ¿no?, de este caso. Y ahora les voy a proponer uno para que ustedes desarrollen. ¿Ya? Vamos por acá. Ahí está. Profe, pero no es igual. ¿Cómo que no es igual? Mira acá, ¿no? Acá tengo dos ángulos, mira. 1, 2. ¿Y qué debo hacer con esos dos ángulos? ¿Qué operación me están pidiendo hacer ahí? ¿A multiplicar, profe? No. Primero dentro del paréntesis. Hay un paréntesis ahí. Dentro del paréntesis, ¿qué me están pidiendo hacer? Una suma. ¿Ah? Sumar. Sumar. Vamos a hacerle más grande. De repente no lo ven. Ahí estamos. Exageradamente grande. Hay dos ángulos, ¿verdad?, que están dentro del paréntesis. Y acá se sigue respetando las operaciones combinadas. No es que voy a multiplicar primero. Primero tengo que desarrollar lo que esté dentro del paréntesis. Y dentro del paréntesis tengo una suma de dos ángulos. Justamente la operación que acabamos de aprender. Muy bien. Les doy 5 minutos para que me den la respuesta de la suma de estos dos ángulos. Compartan su resultado en el chat. Vamos a comprobar entonces el resultado. A ver acá. Vamos a borrar un poquito. Ahí está, aplicamos el zoom. Mucho. Pues sumamos normalmente, ¿no? Acá sería pues 4 más 5 es 9. 3 más 4 es 7 segundos. 2 más 0 es 2. Y 4 más 3 es 7, ¿verdad? Ahí está. Y observamos de que hay un valor que precisamente no está cumpliendo la condición que ningún número, ya sea en minutos o en segundos, debe ser igual o mayor a 60, ¿no? Entonces acá restamos, pues, ¿no? 60 segundos y ese segundo se convierte en un minuto, de tal manera que ahora la operación quedaría, caramba, ¿qué tal? Pulso, hombre. Vamos acá. 79 menos 60 es 19, ¿no? 2 más 1 es 3. Y acá en grados no se altera. Bien, entonces el resultado no termina ahí, porque el resultado entonces es 5 que multiplica a 7 grados, 3 minutos, 19 segundos, ¿no? Y acá continuamos en el cálculo. Ahora este 5 va a pasar a multiplicar
a cada uno de los valores de este ángulo, a segundos, a minutos y a grados. Entonces multipliquen por favor y díganme el resultado. ¿Cuánto sería? Ya lo saqué, profesor, está en el mensaje. A ver qué dicen los demás. 19 por 5. ¿Cuánto sería? $95, profesor. 95 segundos. 3 por 5 es 15. Y 5 por 7 es 35. Listo. Pero no puede ser el resultado porque ya saben de que ahí observan una cantidad que sobrepasa pues a 60, ¿no? Entonces vamos a hacer la misma operación. Le voy a quitar 60. Este 60 pasa a convertirse en minutos. Entonces, al realizar esta operación, a ver, tendríamos 95 menos 60 es 35, ¿no? Ese minuto suma 15 más 1 es 16. Y grados no se tocan. 35 grados, 16 minutos, 35 segundos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe. Muy bien. Vamos entonces al siguiente enunciado. Lo voy a copiar por acá. Dice ahí: ¿cuánto mide un ángulo si la diferencia entre el suplemento y el complemento es 6 veces el valor de dicho ángulo? Bien, para entender esto vamos a complementar la explicación teórica. Atentos. Los ángulos, en este caso los ángulos sexagesimales, también se pueden clasificar, ¿no? Y según la suma de sus medidas, los ángulos pueden ser, pueden ser complementarios los ángulos pueden ser suplementarios ¿ya? Y hay un extraño más por ahí que en algunos libros lo van a ver, en otros no, que es replementarios. ¿Ok? Entonces vamos a tener ángulos complementarios, suplementarios y replementarios. ¿Qué es un ángulo complementario? ¿Qué son ángulos complementarios? Por ejemplo, si tengo dos ángulos, alfa y beta, y esos ángulos lo estoy sumando, y si ese resultado exactamente es igual a 90 grados, ¿ya? 90 grados, entonces alfa y beta son ángulos complementarios. Pero si la suma de esos dos ángulos equivalen exactamente a 180 grados, entonces se conocen que esos dos ángulos serían suplementarios. Y si la suma de esos dos ángulos dan 360 grados, entonces esos ángulos se consideran replementarios. Al complemento también se le representa por la letra mayúscula C, al suplemento por la letra mayúscula S y al replemento por la letra mayúscula R. ¿Cómo que el complemento? Noten esto:
No es igual decir complementarios que complemento. No es igual decir suplementarios que suplemento. No es igual decir replementarios que replementos. El complemento de un ángulo viene a ser lo que le falta para ser igual a 90. Entonces, el complemento de un ángulo sería igual a 90 menos la medida de ese ángulo. El suplemento de un ángulo es igual a 180 menos la medida de ese ángulo. Y el replemento de un ángulo viene a ser igual a 360 menos la medida de ese ángulo. Esto es más lo que se está utilizando. Entonces, cuando nos piden calcular el complemento de un ángulo, o sea, es 90 menos la medida de ese ángulo. O cuando nos dicen el suplemento de un ángulo, es el suplemento viene a ser 180 menos la medida de ese ángulo. ¿Ok? Entonces, sabido eso ya, pasamos entonces al enunciado que teníamos inicialmente. Muy bien. Y nos están dando el caso en modo de enunciado. Entonces esto nos lleva, pues, como hemos aprendido en ecuaciones, ¿no? En planteamiento de ecuaciones, a identificar las palabras claves, ¿no? A identificar. A ver, vamos acá. ¿Cuánto mide un ángulo? Ajá, no conozco la medida de este ángulo. No lo conozco. Pero dice, si la diferencia entre su suplemento y su complemento es igual, es 6 veces el valor de dicho ángulo. Muy bien, acá nos hablan de un ángulo, ¿verdad? De un ángulo. No conozco ese ángulo, así que voy a representarlo por una letra. Ya saben que en ángulos se toman o se estilan tomar normalmente las letras del alfabeto griego. Voy a poner que sea alfa, pues. Muy bien. Y hablan ahí también del suplemento. El suplemento viene a ser 180 menos alfa, como acabamos de explicar. También hablan ahí del complemento. Y el complemento es 90 menos alfa, como acaban de explicar, ¿no? 6 veces el valor de dicho ángulo. 6 veces significa multiplicar por 6. Entonces, entendido ya cada una de esas expresiones, voy a matematizar mi ecuación. Dice, ¿cuánto mide un ángulo si la diferencia entre el suplemento, que es 180 menos alfa, menos su complemento, que viene a ser 90 menos alfa, ¿no? Perdón. Carambas. Nos dice que es igual porque dice es a 6 veces el valor de dicho ángulo, o sea, 6 veces alfa. Muy bien, ya hemos pasado entonces de tener un enunciado a una ecuación de primer grado. Recuerden, acá he puesto paréntesis porque estoy restando, ¿ya? Porque si no pongo paréntesis, solamente ese signo menos afectaría al número 90. Bien, entonces resolvamos. Sería 180 menos alfa, menos por más menos 90, menos por menos más alfa, igual a 6 veces alfa. Entonces, estos al tener signos contrarios, el mismo valor se eliminan, ¿cierto? 180 menos 90 es 90, igual a 6 alfa. Acomodo como debe ser. Ese 6 que está multiplicando pasa a dividir, ¿no? ¿Verdad? ¿Y cuánto sería 90 entre 6? A ver, apóyenme en ese cálculo. Certeza, 15, muy bien. Entonces el valor del ángulo buscado es 15 grados. ¿Qué hemos utilizado para llegar a eso? Los conocimientos de qué es un suplemento y qué es el complemento. ¿Alguna consulta? Voy a hacer un recorte también de este caso para compartirles
en el chat del Teams. Y por favor, si alguien amablemente desea todo este material que estoy adjuntando, compartirlo en nuestro chat de nuestro grupo para los compañeros que no están presentes, les agradeceré bastante. ¿Ya? Muy bien. Voy a plantearles entonces un caso para que ustedes apliquen los mismos conocimientos, pero un poquito más fácil, ¿no? Para ustedes. No tan difícil. Ahí está. Les voy a dar 5 minutos para intentar calcularlo. Compartan su resultado en el chat de este caso. Acá nos dice el triple de un ángulo. Acá podemos identificar, ¿no?, que sería el triple, o sea, 3 alfa, le estoy poniendo alfa, es igual, el signo igual, a su suplemento, ¿verdad? El suplemento es 180 menos la medida de ese ángulo. Entonces, esto llevado ya a la ecuación en sí sería 3 alfa igual a 180 menos alfa, ¿no? Ese alfa que está con menos pasa con más porque es una ecuación. Y tenemos 3 más 1, 4. Ese 4 que está multiplicando pasa a dividir. Y el resultado pues sería 45, ¿no? 4 por 5 es 20, llevo 2, 4 por 4 16, más 2, 18. Listo. Bien, para nada complicado, ¿no? Para nada complicado. Muchos compañeros han llegado al resultado. Algunos de repente nos hemos equivocado, pero ahí está, rectifiquemos. 45 grados. Muy bien. Siguiente caso. Tenemos esta captura. Bien, acá nos piden calcular el valor de alfa. Ya nos están poniendo figuras geométricas, ¿no? O simplemente figuras, ¿no? Vamos a complementar esto con una explicación teórica. Todo este material está también en el manual, ¿eh? Ya sabemos que siempre tendemos a representar o a hacer pues teorías, ¿no? Y yo los resumo. Bien, hay tipos de ángulos, hemos dicho, ¿no? Según su medida, entre los tipos más resaltantes, no voy a poner todo, tenemos el ángulo recto, cuya medida es 90 grados, ¿no? Y geométricamente, ¿cómo se dibuja? Pues se dibuja así, de esta manera, miren, ¿no? Y se representa nuevamente por un cuadradito. Entonces, eso es 90 grados. Si ustedes tuvieran más ángulos por acá, ¿sí?, más ángulos, por ejemplo alfa, beta, tita, ¿correcto? No importa cuántos ángulos tengas, pero si la medida total es 90 grados, entonces la suma de todos los ángulos que estén dentro siempre va a ser 90 grados, porque están dentro de esa figura. ¿Ok? Están dentro de esa figura. Luego tenemos el ángulo llano. El ángulo llano mide 180 grados. ¿Cómo se dibuja geométricamente? Así. ¿Sí? Un plano. ¿Sí? Un plano. Eso mide 180 grados. Y si nosotros observaríamos otros ángulos dentro, pero que estén dentro de ese ángulo llano, ¿no?, como en el caso anterior, por ejemplo alfa, beta, tita, ¿no?, o puede haber más ángulos, pero la suma de esos 3 o de esos 2 o de esos 4, los que haya, siempre va a ser igual a 180 grados. ¿Por qué? Porque el ángulo más grande coincide con un ángulo llano, ¿no? Y luego vamos a tener el ángulo de una revolución o una vuelta, que es igual a 360 grados. ¿Sí? 360 grados.
Y esto pues simplemente puede ser representado de la siguiente manera, miren. Acá tengo yo tres ángulos, ¿verdad? Pero el ángulo total es una vuelta entera, fíjense. Todo esto es una vuelta entera. Y una vuelta entera mide 360 grados. Entonces todos los ángulos que estén dibujados dentro de ese 360 grados, hacia 2, 3, 4, 5, la suma va a ser igual a 360. Generalmente estos conocimientos se utilizan para resolver, ahora vuelvo a nuestro caso, para resolver este caso que nos han propuesto. Miren, acá nos dicen calcular alfa y nos dan tres ángulos, pero si ustedes observan hay un ángulo más grande. ¿Cuánto medirá este ángulo más grande? Va desde acá hasta acá. ¿Qué tipo de ángulo será? Un ángulo llano, ¿verdad? De 180 grados. Entonces, dentro de este ángulo llano, observo que hay tres ángulos, que son, acá está, 5 alfa menos 20, 4 alfa menos tita, alfa más tita. Entonces la suma de esos tres ángulos, voy a poner acá, 5 alfa menos 20, más 4 alfa menos tita, más alfa más tita, debe ser igual a 180 grados. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué en los enunciados no me dicen esto es igual a 180 grados? No, porque nosotros debemos deducirlo. Vemos un ángulo llano, 180 grados. Vemos un ángulo recto, 90 grados. Vemos el ángulo de una vuelta, 360 grados. Y fíjense, escribiendo eso, ya llegamos a una ecuación, donde yo puedo acá eliminar el valor de tita, porque es un valor que no sé, pero se están eliminando por ser signos contrarios. Y me queda pues una ecuación. Entonces todos los que tienen el valor de alfa se van a quedar en el primer miembro de la ecuación, y los que no se van a pasar, pero ya saben que al momento de pasarse con signo cambiado, ¿verdad? Entonces acá la suma es 10 alfa igual a 180 más 20 es 200. Ese 10 que está multiplicando pasa a dividir, por lo tanto aquel valor del ángulo alfa es de 20 grados sexagesimales. ¿Correcto? ¿Alguna consulta? Nada, pero está fácil. A ver, vamos entonces a proponerles un caso parecido, ¿ya? Incluso el enunciado es el mismo, ¿ya? Ahí está. Calcular el valor de, no es A, es alfa, ¿ya? Es alfa, falta acá su yapita. Y ahí está el gráfico. Igual, les vamos a dar 5 minutitos. Concéntrense, por favor. Porque aquí había que sumar, a ver. Aquí había que sumar 5 alfa más 4 alfa más 3 alfa igual a 180, ¿verdad? Porque es un ángulo llano. Entonces, sumando acá obtendríamos 5 más 4 es 9, más 3 es 12, igual a 180. Y el valor de alfa es 180 entre 12, 15, ¿no? 15 grados. Bien, sencillísimo. Vamos al siguiente tipo de casos. Para desarrollar ese tipo de enunciados, ya debo complementar también la explicación teórica. Vamos a complementar. Si nosotros recordamos en un momento en física, en el tema de física, vimos lo que se conocen como vectores paralelos, ¿verdad? Vamos a traer ese concepto. Voy a dibujar dos líneas paralelas. Ahí tenemos la primera línea que le voy a llamar L1, ¿no? Y acá voy a obtener la siguiente línea, carambas, bueno, lo más horizontal posible, ¿no? L2.
Si yo proyectara estas líneas, o sea, si le hiciera más grandes, siguiera dibujando sus, ¿no? Hasta dónde llegan. Si proyectara, notaríamos que estas líneas nunca llegan a cruzarse. Entonces, a ese tipo de líneas se les llama paralelas. Matemáticamente su símbolo es eso, dos líneas inclinadas hacia la derecha, como si fueran dos slash. Entonces, cuando ustedes vean ese símbolo, significa de que la línea L1 es paralela a la línea L2. Bien con eso. Y a veces hay líneas que cruzan a las dos. Voy a poner acá. Le voy a llamar L3. Estas líneas cruzan a las dos. Y cuando cruzan o intersectan a las dos líneas en mención, forman ángulos. Para ser más exactos, forman 4 ángulos en cada línea que cruzan, ¿no? Entonces voy a escribir el valor o una letra o un número al azar, ¿ya? Al azar. Este va a ser el ángulo 1, el ángulo 2, el ángulo 3, el ángulo 4. Y abajo el ángulo 5, el 6, el 7 y el 8. Fíjense, tengo 8 ángulos. Y acá vienen ya sus nombres. Los ángulos que están acá dentro de las líneas, se conocen como internos, ¿ya? Y los que están fuera de las dos líneas, estas dos de acá, ¿no?, se conocen como externos. Fácil de comprender por qué, ¿verdad? Muy bien. Y ahora viene la palabra alterno. Alterno significa que está arriba y el otro está abajo, o está a la izquierda y el otro está a la derecha. De esa manera entonces voy a tener ángulos alternos internos. ¿Cuáles serían? ¿No? El ángulo 4 es igual al ángulo 5. El ángulo 1 es igual al ángulo 6. ¿Por qué? Porque, si ustedes se fijan, el ángulo 4 está acá arriba, el ángulo 5 está abajo. El ángulo 4 está a la derecha, el ángulo 5 el ángulo 4 a la izquierda, el ángulo 5 a la derecha. Entonces, hay esa propiedad en este tipo de líneas, ¿ok? En este tipo de ángulos que se forman de esa manera. Así como tengo alternos internos, como habrán podido deducir, también voy a tener alternos externos, ¿ya? También tendré alternos externos. ¿Cuáles serán? El ángulo 3, por ejemplo, es igual al ángulo 8. Y el ángulo 2 es igual al ángulo 7. ¿Dónde nos damos cuenta de esto? Miren, el ángulo 3 está arriba y a la izquierda. El ángulo 8 está abajo y a la derecha, alterno. El ángulo 2 está arriba y a la derecha. El ángulo 7 está abajo y a la izquierda. Esas propiedades me ayudan para poder desarrollar los casos que vamos a plantear ahorita. Ahí está. Perdón. Aquí está la imagen. Y así como está planteado, miren, dice en la figura L1 es paralelo a L2. Muy bien. Calcular X. Bueno, X es este ángulo, es este de acá. Solo que en el tipeo pues se alejó mucho, ¿no? Muy bien. Así como está, medio que como que no se asemeja a lo que acabamos de ver, ¿cierto? Entonces lo que voy a hacer es una proyección. O sea, voy a dibujar la línea, su continuación. Acá estará la línea L1. Obviamente me disculpan el pulso. Y su continuación de la línea L2. Ahí está. Profe, pero no hay nada que le corte o para poder trabajar con alternos internos, ¿no? Tienes razón. Entonces voy a dibujar una línea auxiliar. Y justamente va a pasar exactamente por acá. Miren. Disculpen el pulso. Ahí está.
Voy a aplicar un zoom. Ahora, si nos fijamos ahí, tengo entonces dos líneas paralelas y está cortado por una secante, ¿verdad? El ángulo 130 es interno, su alterno será este, que mide también 130. Muy bien, ahora vamos arriba. Ahí también tengo dos líneas paralelas, ¿no? El alterno interno de 110 será este, que también mide 110. Muy bien. Y si ahora ustedes se fijan en el centro, voy a tener un ángulo de una revolución que está formando por tres ángulos, por X, por 130 y 110. Y como ustedes recuerdan, el ángulo de una revolución justamente equivale a 360 grados, ¿no? Entonces X va a ser igual a 360 menos, pasa con menos, acá tenía 240. X será igual a 360 menos 240 es 120. Entonces el valor del ángulo X es 120. Fíjense que aquí para resolver este caso hemos tenido que adaptar la explicación teórica, porque es la palabra, y también recordar que un ángulo de una revolución pues equivale justamente a 360 grados, ¿verdad? 360 grados. Voy a proponerles un caso parecido, no igual, para que ustedes lo desarrollen y lleguen a las mismas conclusiones. Ahí está. Acá también nos piden calcular el valor de X. Para facilitarles, voy a hacer un recorte de este caso que acabamos de resolver, ¿ya? Y lo voy a pegar en el chat de nuestro grupo, perdón, de Teams, ¿ya? Por favor, si alguien amablemente, estoy esperando que suba todos los materiales que estoy compartiendo en esta clase por nuestro grupo de WhatsApp. Yo, con el momento de streamear, de proyectar mi pantalla, tengo este inconveniente de que WhatsApp, cuando envío algún contenido, está ahí como que no envía, ¿no? Además que has hecho una configuración adicional. Bien, 5 minutitos entonces para intentar resolver este caso.